Imagina este momento con total claridad. Es el año 1066. La flota normanda acaba de alcanzar las costas del sur de Inglaterra, llevando consigo al hombre destinado a remodelar la historia, Guillermo el Conquistador. Sin embargo, antes de que Guillermo pueda marchar hacia Hastings, antes de que pueda masacrar a los anglosajones y apoderarse de la corona, primero debe cumplir una tarea escalofriante y profundamente supersticiosa. Según un fragmento poco común conservado en las sagas islandesas, Guillermo temía a los muertos mucho más que a los ejércitos ingleses vivos. Ordenó a sus hombres buscar un túmulo funerario sin marcar que dominaba el mar. Los obligó a cavar, a desgarrar la tierra hasta que desenterraron los restos, en descomposición de un caudillo vikingo que había muerto casi 200 años antes. Guillermo ordenó que el cadáver fuera sacado del suelo y reducido a cenizas en una enorme pira funeraria. ¿Por qué? Porque la leyenda afirmaba que mientras esos huesos específicos permanecieran enterrados, ningún invasor extranjero podría conquistar Inglaterra con éxito. Esos huesos pertenecían a un hombre tan aterrador que incluso su cadáver era considerado un arma de destrucción masiva. Esto no es solo un relato de superstición. Está vinculado a la historia real y brutal de Ivar el Deshuesado. Antes de adentrarnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera dar me gusta a este video, suscribirte para más contenido como este y dejar un comentario contando desde dónde me escuchas. Me resulta extraordinario que estemos explorando juntos estas historias antiguas, conectados a través del tiempo y la distancia por una curiosidad compartida por el pasado. Ahora, despojemos al mito y miremos directamente la sangre. Para comprender al monstruo que aún perseguía a Guillermo el Conquistador 2 siglos después de su muerte, debemos viajar a una noche de bodas, a principios del siglo IX. Una noche destinada a estar llena de pasión, pero marcada en su lugar por la profecía. Los propios padres eran leyendas, el ambicioso héroe vikingo Ragnar Lodbrok y la mística Aslaug. Las sagas nos cuentan que Aslaug advirtió a su nuevo esposo. Dijo que si consumaban el matrimonio con demasiada rapidez, si no esperaban 3 noches sagradas, el hijo concebido estaría maldito. Advirtió que el niño nacería sin la estructura adecuada de un cuerpo humano. Ragnar, impulsado por el deseo y la arrogancia, ignoró su advertencia. La tomó de todos modos y, 9 meses después, la profecía irrumpió en el mundo con un grito. El niño recibió el nombre de Ivar, pero cuando las parteras lo examinaron, retrocedieron horrorizadas. Sus piernas estaban retorcidas. Donde debería haber hueso fuerte, solo había tejido blando y cartílago. En el mundo brutal de los nórdicos, donde la fuerza física no solo era admirada sino necesaria para sobrevivir, este bebé debería haber sido llevado al bosque y abandonado para los lobos. Esa era la costumbre. Se consideraba un acto de misericordia. Un vikingo que no podía caminar, no podía luchar. Un vikingo que no podía luchar era visto como inútil. Pero Ivar fue perdonado. En contra de la lógica, en contra de la tradición, se le permitió vivir. ¿Por qué? Este es el primer gran misterio de su vida. Tal vez sus ojos mostraban una inteligencia que detuvo la mano de su padre. O quizá su supervivencia fue la primera señal de su crueldad incomparable, una negativa a morir solo para desafiar a un mundo que no lo quería. La medicina moderna da un nombre a su condición, osteogénesis imperfecta, conocida comúnmente como la enfermedad de los huesos de cristal.
Es un trastorno genético que deja el esqueleto frágil, el blanco de los ojos con un tinte azulado y el cuerpo en un dolor constante y abrasador. Imagina crecer en una cultura que veneraba el martillo de Thor y el hacha del guerrero, mientras tu propio cuerpo podía romperse bajo el peso de una manta. Cada movimiento implicaba el riesgo de una fractura, y cada juego brusco con tus hermanos podía convertirse en una sentencia de muerte. Sin embargo, Ivar no solo sobrevivió, prosperó. Comprendió desde temprano que, si nunca podía ser el hombre más fuerte de la habitación, tendría que ser el más inteligente. Y si no podía ganarse el respeto, inspiraría un miedo tan profundo que los hombres lo llevarían al combate sobre sus escudos, tratándolo como a un dios viviente de la guerra. El apodo El Deshuesado nunca tuvo la intención de ser un insulto. Para cuando terminó con Inglaterra, se había convertido en un título de terror. Para comprender al monstruo, primero hay que entender a la manada con la que corría. Ivar no fue criado solo, creció entre gigantes. Su padre era el saqueador más temido de la cristiandad, y sus hermanos se estaban convirtiendo rápidamente en leyendas por derecho propio. Probablemente has oído sus nombres. Estaba Bjorn Costado de Hierro, a quien se decía casi invulnerable en batalla, un coloso físico que algún día asaltaría el Mediterráneo. Estaba Uve, un berserker imponente que prefería el hacha a las palabras, y estaban Bitserk y Sigurd Ojo de Serpiente. Estos eran los hijos de Ragnar Lodbrok, una hermandad de depredadores supremos criados con un único propósito: la guerra. En cualquier otra familia, en cualquier otra época, el hermano discapacitado habría sido compadecido. Habría quedado atrás para cuidar el hogar, mientras los demás se iban de expedición vikinga. Pero las sagas describen una dinámica muy distinta y profundamente inquietante entre estos hermanos. No sentían lástima por Ivar, se sometían a él. Este es uno de los rompecabezas psicológicos más fascinantes de la era vikinga. ¿Por qué Bjorn Costado de Hierro, un hombre que probablemente podía aplastar el cráneo de un caballo con las manos desnudas, obedecería las órdenes de un hermano menor que debía ser transportado en una camilla? La respuesta reside en la naturaleza única del liderazgo vikingo. Los nórdicos respetaban la fuerza bruta, pero lo que realmente veneraban era el intelecto. Tenían palabras para ello: astucia, sagacidad, la capacidad de reconocer una trampa antes de que se cierre. Ivar poseía una inteligencia tan fría, precisa e implacable como las aguas del propio mar del norte. Mientras sus hermanos entrenaban los brazos con espadas y hachas, Ivar se concentró en el Hnefatafl, el juego de estrategia vikingo que a menudo se compara con el ajedrez. Estudiaba cómo se movían las piezas, cómo figuras menores podían sacrificarse para derribar a un rey. Muy pronto comprendió que sus hermanos eran instrumentos formidables de violencia, pero que incluso el arma más letal necesita a alguien que la dirija. Así se convirtió en esa mano guía. Se moldeó a sí mismo como el estratega de la familia. Donde Bjorn encarnaba la fuerza bruta, Ivar aportaba dirección e intención. Esta asociación nació de la necesidad, pero fue templada por la crueldad. Algunas fuentes históricas sugieren que, aunque Ivar carecía de movilidad, lo compensaba con una fuerza extraordinaria en la parte superior del cuerpo y con habilidad en el uso del arco, un arma que no dependía del movimiento de las piernas. Aún así, nada de eso se comparaba con su mayor activo: su voz. Cultivó una forma de hablar capaz de encender la furia berserker o de despojar a un comerciante de su última moneda. Aprendió que, si se le negaba el dominio físico, el control de la mente podía lograr el mismo resultado. Mucho antes de que la psicología tuviera nombre,
Ivar comprendió la intimidación, la manipulación y el miedo. Los historiadores modernos han propuesto una teoría inquietante ligada a su condición. Si Ivar realmente sufría una forma grave de la enfermedad de los huesos de cristal, su existencia habría estado definida por un dolor implacable. Cada día habría sido una lucha contra su propio cuerpo. El dolor, prolongado y constante, remodela la mente humana, erosiona la compasión, engendra resentimiento hacia los cuerpos sanos, hacia quienes se mueven con libertad y duermen sin agonía. Es totalmente plausible que la célebre crueldad de Ivar, su fascinación por la tortura y las ejecuciones teatrales, fuera una proyección externa de ese tormento interior. Quería que otros experimentaran lo que él soportaba. Necesitaba empujar su sufrimiento más allá de sí mismo. A medida que los hermanos maduraban, sus incursiones comenzaron a azotar las costas de Francia e Irlanda. Sin embargo, estas primeras campañas no fueron más que preparación. Se estaban afinando para algo mucho mayor. El verdadero punto de inflexión en la vida de Ivar y el acontecimiento que sellaría el destino de la Inglaterra anglosajona llegó con una noticia traída por el mar. Era la noticia de la muerte de su padre, aunque la importancia no residía solo en la pérdida. Importaba la forma en que Ragnar había muerto. Según la leyenda, Ragnar Lodbrok fue capturado por el rey Ael de Northumbria. Aele, un cristiano devoto que veía a Ragnar como un demonio pagano más que como un guerrero, eligió una ejecución diseñada para la humillación. Arrojó al gran vikingo a un pozo lleno de serpientes venenosas. Mientras los colmillos desgarraban su carne, se decía que Ragnar lanzó una última profecía, burlándose de sus enemigos. Los cerditos, dijo, aullarían si supieran cómo había sufrido el viejo jabalí. Cuando este mensaje llegó a los hijos de Ragnar, sus reacciones fueron viscerales. Las sagas describen a Bjorn apretando su lanza con tanta fuerza que se marcó la piel. Bitserk, cortándose las uñas, se seccionó hasta el hueso sin mostrar reacción alguna. Ivar, en cambio, respondió de otra manera. No estalló en ira, no gritó ni lloró. En lugar de eso, guardó silencio. Mientras sus hermanos exigían una venganza inmediata, un ataque caótico contra aldeas y monasterios, Ivar vio algo completamente distinto. Reconoció una oportunidad. Pidió paciencia, no para reunir una tripulación, sino para levantar un ejército pagano como jamás se había visto. La muerte de Ragnar, argumentó, no era una pérdida, era una justificación legal y moral para una guerra absoluta. Ivar no buscaba solo la muerte del rey Aele, pretendía borrar el propio reino de Northumbria. Este fue el momento en que Ivar el Deshuesado asumió verdaderamente el mando, dejando atrás el papel de saqueador para convertirse en general. Se enviaron mensajeros a todas las costas escandinavas, desde Dinamarca, pasando por Noruega, hasta la costa sueca. Ivar prometía fama, botín y plata. Por encima de todo, prometía tierra. Desde su posición sentada, coordinó lo que se convertiría en la mayor fuerza invasora que Gran Bretaña hubiera enfrentado jamás. Los cerditos ya no chillaban. Estaban afilando sus colmillos, y el precio de la muerte del jabalí se pagaría con sangre real. Corría el año 865 después de Cristo. Para los monjes anglosajones que escribían a la luz de las velas, debió de sentirse como el fin del mundo. Durante generaciones, los ataques vikingos habían sido horrores estacionales. Brutales, sí, pero conocidos. Llegaban en verano, golpeaban con rapidez y desaparecían antes del invierno. Eran como tormentas violentas, se soportaban y luego se reparaban los daños. Pero en el año 865, el patrón se rompió.
Esta tormenta no se desplazó. La crónica anglosajona cambia de tono ese año. Ya no describe incursiones dispersas. En su lugar, registra la llegada de una fuerza a la que nombra simplemente el Gran Ejército Pagano. No se trataba de 3 barcos. Era una coalición de cientos de drácars que transportaban a miles de guerreros. Una ciudad flotante de hierro, madera y cuero. Y al frente de ella se sentaba un estratega tullido, Ivar el Deshuesado. Aquí la brillantez de Ivar se vuelve inconfundible, separándolo de la imagen burda de un caudillo vikingo. Si se hubiera dejado llevar solo por la emoción, habría navegado directamente hacia Northumbria para atacar de inmediato al rey y a él. Pero Ivar calculaba. Comprendía que un ejército de entre 3 y 5.000 hombres arrastraba una vulnerabilidad letal. Necesitaba alimento, requería refugio, y por encima de todo, dependía del movimiento. Así que Ivar no atacó Northumbria en primer lugar. En su lugar, desembarcó más al sur, en el reino de Anglia Oriental. Imagina el terror del rey de Anglia Oriental, Edmundo, cuando el horizonte se oscureció bajo un mar de velas negras. Sin embargo, Ivar no atacó. En vez de eso, envió mensajeros, y la exigencia que presentó no se parecía a nada visto antes en la guerra vikinga. No pidió solo oro, exigió caballos. Fue un golpe de genialidad calculada. Los vikingos eran marineros e infantes. No eran jinetes. Pero Ivar comprendía que en Inglaterra la conquista dependía de la velocidad, de moverse más rápido que las noticias de tu llegada. Presionó a Anglia Oriental para que proporcionara monturas a su ejército a cambio de paz. El rey Edmundo, creyendo que estaba comprando seguridad para su pueblo, entregó a Ivar exactamente lo que necesitaba para aniquilar a sus vecinos. En realidad, fue un pacto con el diablo. Ivar pasó el invierno en Anglia Oriental, alimentando a su ejército con grano inglés, descansando a sus guerreros y entrenándolos para montar a caballo. Un reino estaba siendo convertido en un arma contra otro, y mientras Ivar aguardaba, su red de inteligencia se puso en marcha, un detalle que a menudo se pasa por alto. Los vikingos mantenían sistemas de espionaje sorprendentemente eficaces. Ivar sabía que Northumbria, el objeto de su venganza, se estaba desgarrando en una guerra civil. El rey usurpador Ele, el hombre responsable de la muerte de Ragnar, estaba enfrascado en un conflicto con el rey depuesto, Osbert. El reino estaba fracturado. El momento no podía ser mejor. A finales del año 866, Ivar dio la orden. El gran ejército pagano levantó el campamento. No navegaron hacia el norte, cabalgaron. Miles de vikingos montados avanzaron como una oleada, deslizándose más allá de las defensas y moviéndose a una velocidad que los ingleses jamás habían experimentado. Su destino no era una aldea, era la corona del norte, la ciudad de York. Conocida por los sajones como Eoforwic, York había sido en otro tiempo la capital romana del norte de Britania. Aunque envejecidas, sus murallas romanas seguían en pie y eran sólidas. Tomar la ciudad anunciaría que los vikingos habían llegado para quedarse. Ivar eligió el momento con una precisión despiadada. Llegó el 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Los líderes de la ciudad estaban reunidos en la catedral. Es probable que los guardias estuvieran festejando o descansando. York estaba concentrada en la santidad cuando el infierno llegó a sus puertas. Los vikingos tomaron la ciudad con una resistencia mínima. La guarnición fue masacrada, el tesoro saqueado y las defensas romanas ocupadas. Northumbria despertó a una pesadilla. Su capital había caído. La rivalidad entre él y Osbert de repente pareció insignificante. Ante la aniquilación, los dos reyes hicieron lo único que les quedaba. Unieron fuerzas.
Reuniendo lo que quedaba de sus ejércitos, marcharon sobre York para expulsar a los invasores. Esto era exactamente lo que Ivar quería. No deseaba solo la ciudad, quería a los reyes. Les permitió acercarse. Les dejó creer que la victoria era posible. Las murallas romanas se convirtieron en algo más que protección. Se transformaron en una trampa. La batalla que siguió fue desastrosa para los ingleses. Las sagas describen combates cuerpo a cuerpo salvajes en las calles. Con la espalda contra los muros que ahora controlaban, los vikingos destruyeron al ejército de socorro de Northumbria. En el caos, el rey Osbert fue asesinado. Pero para el rey Ele, el hombre que había arrojado a Ragnar al pozo de las serpientes, aguardaba algo mucho peor. Cuando la lucha terminó y el humo se disipó, Ivar el deshuesado miró desde su camilla al asesino de su padre. La conquista estaba completa. Lo que siguió sería algo completamente distinto. Las crónicas registran una victoria militar. Las sagas, sin embargo, insisten en que para el rey Ele, el verdadero terror apenas comenzaba. La historia suele ser escrita por los vencedores, pero en la era vikinga a menudo fue moldeada por quienes sufrieron, y pocos episodios son más aterradores o más discutidos que lo que le ocurrió después a Ele. Su captura no fue tratada como la de un prisionero de guerra común. Para Ivar, aquello era un ritual. Según las sagas, Ivar ordenó la preparación del Bloodorn, el águila de sangre. Si eres sensible a la violencia, quizás sea prudente apartar la imaginación por un momento, porque, si los relatos son precisos, se trata de una de las torturas más inquietantemente ingeniosas jamás concebidas. El ritual se describe de la siguiente manera. Ele fue atado boca abajo. Con una hoja se trazó en su espalda la forma de un águila, con las alas abiertas de par en par. Eso era solo el contorno. El verdugo, algunos relatos afirman que fue el propio Ivar, luego cortó las costillas cerca de la columna, rompiéndolas una a una. Las costillas fueron forzadas hacia afuera, abiertas como alas grotescas. En la etapa final, el verdugo introdujo la mano en el pecho expuesto y extrajo los pulmones a través de las heridas, colocándolos sobre las costillas rotas. Mientras la víctima luchaba por respirar, se decía que los pulmones aleteaban, imitando a un ave en vuelo. Para completar la humillación, se frotó sal en las heridas abiertas. Suena como algo sacado de una película de terror moderna. Pero, ¿ocurrió realmente? Esta pregunta se encuentra en el centro de uno de los debates más encarnizados de los estudios vikingos. Durante generaciones, los historiadores aceptaron el águila de sangre como un hecho histórico. Se convirtió en el emblema definitivo de la ferocidad vikinga. Sin embargo, investigadores modernos han planteado dudas. Lingüistas como Roberta Frank sugieren que el águila de sangre podría surgir de una confusión poética, una mala interpretación de imágenes que describían a un águila alimentándose de un cadáver, más que de un acto literal de ejecución. Argumentan que el cuerpo humano entraría en estado de shock y moriría mucho antes de que las costillas pudieran ser forzadas a abrirse por completo. Desde una perspectiva médica, mantener a alguien con vida el tiempo suficiente para que los pulmones se muevan de forma visible es casi imposible sin soporte vital moderno. Pero existe un argumento opuesto. Los vikingos eran una cultura que creía profundamente en el poder real y físico de los símbolos. Poseían un conocimiento anatómico detallado, adquirido a través del sacrificio de animales y de generaciones de combates brutales, cuerpo a cuerpo. Si Ivar pretendía enviar un mensaje destinado a resonar a lo largo de la historia, ¿habría bastado una simple ejecución?
Ya fuera el águila de sangre un ritual quirúrgico exacto o una exageración aterradora registrada por monjes cristianos, el resultado fue idéntico. El rumor por sí solo destrozó la moral anglosajona. Una vez que se difundió la noticia de que el rey de Northumbria había sido convertido en un monumento viviente de sangre y horror, la resistencia se derrumbó, y el miedo se propagó como una infección, con Ivar como su origen. Con Northumbria decapitada y paralizada, Ivar instaló a un gobernante títere llamado Egbert, un hombre que obedecería sin cuestionar, y luego dirigió su atención hacia el sur. Estaba lejos de haber terminado. Northumbria había sido una cuestión de venganza por su padre. El siguiente objetivo, Mercia, sería una cuestión de riqueza, y el que vendría después, Anglia Oriental, sería tomado por puro placer. El monstruo volvía a moverse, y esta vez iba tras el rey que en su día le había proporcionado caballos. El rey Edmundo de Anglia Oriental creía haber comprado la paz. Estaba a punto de descubrir que no se puede negociar con un incendio forestal, solo observar cómo lo consume todo. Si la muerte del rey Ele había sido una venganza personal, la del rey Edmundo fue algo mucho más frío. Fue terror político calculado. Tras asegurar el norte, Ivar volvió a fijar la mirada en Anglia Oriental, el mismo reino que había equipado a su ejército apenas unos años antes. El error fatal de Edmundo fue creer que la seguridad podía comprarse a un depredador. Pensó que un acuerdo con Ivar el Deshuesado tenía valor. No lo tenía. Para Ivar, los caballos nunca fueron un pago, solo un adelanto, y ahora había regresado para cobrar lo que quedaba. En el año 869 después de Cristo, el gran ejército pagano cabalgó de nuevo hacia Anglia Oriental, incendiando bibliotecas y asesinando monjes a su paso. Edmundo, comprendiendo por fin que la apaciguación había fracasado, reunió la determinación que aún le quedaba, levantó un ejército y se enfrentó a los vikingos en batalla. Pero los anglos orientales eran campesinos y poetas frente a guerreros endurecidos por 5 años de derramamiento constante de sangre. El choque fue breve. La derrota fue absoluta. Edmundo fue capturado y llevado ante Ivar en una escena que más tarde quedaría preservada en la hagiografía cristiana. Aquello fue más que un encuentro entre reyes. Fue el choque de dos sistemas de creencias. Edmundo encarnaba el mundo cristiano devoto y ordenado. Ivar representaba la fuerza cruda y violenta de los dioses antiguos. Según el cronista Abo de Fleury, Ivar ofreció a Edmundo una elección: gobernar como un títere bajo control vikingo, abandonar su fe y vivir, o aferrarse a su dios y morir. Fue una prueba deliberada. Ivar sentía una curiosidad particular por la obsesión cristiana con el martirio. Quería ver si el Cristo pálido de aquel rey podía protegerlo de las espadas vikingas. Edmundo se negó a ceder. Miró al monstruo a los ojos y declaró que jamás serviría a un señor pagano. Ivar respondió convirtiendo la ejecución de Edmundo en un espectáculo grotesco. Ordenó que el rey fuera atado a un árbol. Luego llamó a sus arqueros. Se les ordenó no matarlo con rapidez, sino disparar con cuidado, alcanzando brazos, piernas y hombros, mientras evitaban los órganos vitales. Los cronistas afirman que Edmundo fue atravesado por tantas flechas que parecía un erizo, con el cuerpo erizado de astas, la sangre brotando de innumerables heridas no letales. En medio del tormento, Edmundo seguía clamando a Jesús. Esto enfureció a Ivar. Finalmente, el caudillo vikingo se cansó del espectáculo. Ordenó que la cabeza de Edmundo fuera cercenada y arrojada a la densa maleza del bosque, negándole un entierro cristiano adecuado.
La leyenda sostiene que cuando los seguidores de Edmundo buscaron más tarde la cabeza, la encontraron custodiada por un lobo, un animal de Odín que montaba guardia sobre un siervo de Cristo. Milagro o no, las consecuencias fueron claras. Edmundo pasó a ser conocido como mártir, y su santuario en Bury St. Edmunds se convirtió en un importante lugar sagrado. Para Ivar, sin embargo, aquello fue un triunfo de otra naturaleza. Había demostrado que el Dios cristiano no intervendría. Había matado a 2 de los 4 grandes reyes de Inglaterra. Había desmantelado el orden político de la isla. Ya no era simplemente un lisiado deshuesado. Era un hacedor de reyes. Era el hombre más poderoso de Britania. Y, sin embargo, en la cima de su dominio, ocurrió algo inesperado. Justo cuando Inglaterra yacía al alcance de su mano, Ivar la soltó. Desapareció por completo de los registros ingleses. La crónica anglosajona deja de mencionarlo. El terror de los sajones simplemente se desvanece en la niebla. ¿A dónde fue? ¿Y por qué un conquistador abandonaría su conquista? La respuesta se encuentra al otro lado del mar de Irlanda, en una ciudad que crecía con rapidez como el oscuro centro del mundo vikingo, Dublín. Cuando Ivar desapareció de la historia inglesa en el año 869, no se retiró ni se replegó. Simplemente movió sus piezas a otro tablero. Mientras los anglosajones probablemente exhalaban aliviados, esperando que el propio diablo hubiera regresado por fin al infierno, los irlandeses estaban a punto de aprender su nombre. En los anales de Ulster, la principal crónica histórica de la Irlanda medieval, aparece por esta época un nuevo caudillo guerrero. Lo llaman Imar. Durante años, los estudiosos debatieron si Ivar el Deshuesado e Imar de Dublín eran el mismo hombre. Hoy, el consenso es casi unánime. Eran una sola y misma persona. El conquistador deshuesado había cruzado el mar de Irlanda para apoderarse de un nuevo trono. Pero no llegó a Irlanda para cultivar la tierra ni para asentarse en silencio. Llegó para construir un imperio comercial, y la moneda de ese imperio eran las vidas humanas. Ivar entró en Dublín, o Dublín, como se conocía entonces, llamado así por el estanque negro, donde anclaban los barcos vikingos. En el siglo IX, Dublín no era una ciudad de iglesias de piedra. Era un asentamiento comercial fortificado, duro y embarrado, que apestaba a sal, alquitrán y sufrimiento. También era el mayor mercado de esclavos de Europa occidental. Allí, Ivar se reunió con su aliado Olaf el Blanco, un rey nórdico que ya había establecido una posición firme en Irlanda. Juntos crearon una monarquía dual que aterrorizaría las islas británicas durante décadas. Este capítulo de la vida de Ivar revela el pragmatismo frío que se ocultaba bajo la imagen del guerrero. En Inglaterra había sido un destructor, impulsado por la necesidad emocional de vengar a su padre. En Irlanda se convirtió en un constructor, motivado por la codicia y la ambición estratégica. Comprendía que mantener un ejército permanente requería cantidades enormes de plata, y que la forma más rápida de obtenerla era capturar personas y venderlas en los mercados orientales. En el año 870 después de Cristo, Ivar y Olaf lanzaron una campaña que demostró que su brillantez táctica seguía siendo tan afilada como siempre. Se dirigieron al norte, hacia el reino de Strathclyde, en lo que hoy es Escocia. Su objetivo era la fortaleza de Alt-Clod, conocida en la actualidad como la Roca de Dumbarton. La Roca de Dumbarton es un monstruo geológico, un enorme tapón volcánico que se eleva en vertical desde el río Clyde. Se la consideraba inexpugnable.
Durante siglos, ejércitos se habían estrellado contra sus acantilados y habían fracasado. Los britanos que se encontraban en su interior creían estar a salvo. Tenían la altura, tenían las murallas, pero no tenían a Ivar. Ivar no intentó asaltar la roca. Sabía que sus guerreros, y desde luego él mismo, no podían escalar esos paredones verticales bajo ataque. En su lugar, eligió el asedio. Pero no fue una espera pasiva. Ivar identificó la única vulnerabilidad de la fortaleza, su pozo. Organizó un estrangulamiento de 4 meses del bastión, logrando finalmente bloquear o drenar su suministro de agua. Imagina el terror dentro de la roca, la fortaleza más defendida de Escocia reducida no por las espadas, sino por la sed. Los defensores se rindieron. Lo que siguió fue una de las mayores operaciones de saqueo individual en la historia vikinga. Los anales describen a Ivar y Olaf regresando a Dublín en el año 871. La imagen es sobrecogedora. No regresaron con unos pocos cofres de tesoro. Llegaron con una flota de 200 barcos. Esas naves iban cargadas no solo de ganado y botín, sino de una inmensa carga humana. Anglos, britanos y pictos. Miles de esclavos. Ivar había vaciado de forma efectiva un reino escocés de su población y la había transportado a Dublín para venderla como si fueran animales. Ahora era el rey indiscutido de los nórdicos tanto de Irlanda como de Britania. Había tomado York, había ejecutado al rey de Anglia Oriental, había quebrado la supuestamente inexpugnable roca de Dumbarton. Controlaba el mar de Irlanda. En ese momento, en el año 871 después de Cristo, Ivar el Deshuesado era, con toda probabilidad, el caudillo más exitoso del mundo occidental. Había superado una grave discapacidad física para doblegar a naciones enteras a su voluntad. Poseía riqueza, poder y una reputación que atormentaría a generaciones. Pero la biología es un amo implacable. Justo cuando alcanzó el punto más alto de su poder, el cuerpo que había llevado más allá de sus límites durante medio siglo comenzó a fallar. La condición deshuesada contra la que había luchado con tanta ferocidad se acercaba a su victoria final. El monstruo, al final, era mortal. En el año 873 después de Cristo, los anales de Ulster registran una muerte tan breve como significativa. La entrada afirma simplemente que Imar, rey de los nórdicos de toda Irlanda y Britania, puso fin a su vida. Pero es la frase que sigue la que capta la atención tanto de historiadores como de médicos. Dice que murió a causa de una taeumnus, una enfermedad súbita y terrible, para un hombre que pasó su vida cortejando a la muerte en batalla, que estuvo en medio de los muros de escudos de York y de la matanza de Anglia Oriental. Resulta profundamente irónico que no fuera abatido por una espada sajona ni por una lanza escocesa. Fue destruido desde dentro. ¿Qué era esa enfermedad terrible? Si aceptamos la teoría de que Ivar padecía osteogénesis imperfecta, su final fue probablemente agonizante pero inevitable. Quienes sufren formas graves de esta condición suelen morir por insuficiencia cardíaca o colapso respiratorio, cuando la caja torácica se deforma y aplasta los pulmones. Su cuerpo, a la vez prisión y arma durante 50 años, finalmente lo traicionó. El caudillo deshuesado simplemente se rompió. Pero, ¿dónde fue enterrado? ¿Dónde descansó el hombre más temido del siglo IX? Esa pregunta nos devuelve a Inglaterra, a una tranquila iglesia parroquial en Repton, en Derbyshire. En la década de 1980, los arqueólogos Martin Biddle y Birte Kjølby Biddle descubrieron algo que se parecía mucho menos a un cementerio y mucho más a una escena del crimen.
Bajo un bajo montículo de tierra en el jardín de la vicaría, los arqueólogos descubrieron un entierro colectivo que contenía los restos mezclados de no menos de 264 personas. El análisis por radiocarbono fechó los huesos con firmeza a finales del siglo IX, exactamente el periodo en que el gran ejército pagano pasó el invierno en Repton. Eran los hombres que habían seguido a Ivar. Los esqueletos mostraban pruebas claras de muertes violentas, y aún así habían sido dispuestos con cuidado, colocados con un respeto casi ritual alrededor de una cámara central. En el corazón de esta escena sombría, separado de la fosa común, se encontraba un entierro único y llamativo, conocido como la tumba 511. El individuo allí enterrado era claramente un guerrero de rango excepcional. A su lado se había colocado una espada, un honor concedido en raras ocasiones. Alrededor de su cuello colgaba un martillo de Thor, y, lo más curioso de todo, se había colocado un colmillo de jabalí entre sus piernas. En la creencia nórdica, el jabalí simbolizaba la virilidad y la fuerza, quizá como una última ofrenda simbólica a un hombre que, si hemos de creer a las sagas, carecía de una función física o sexual normal. Los propios restos plantean un enigma. El hombre era alto, cercano a los 6 pies de estatura, enorme para los estándares de la época. Su complexión era poderosa y sólida. Parece haber muerto a causa de un golpe devastador en el cráneo y de la sección de la arteria femoral. A primera vista, no se asemeja en nada a la figura deshuesada descrita en la leyenda. Se parece mucho más a un berserker que a un lisiado. Esta contradicción genera uno de los debates más fascinantes de la historia altomedieval. ¿Es el hombre de la tumba 511 el propio Ivar? Algunos académicos sostienen que sí. Sugieren que deshuesado nunca fue una condición médica, sino una mala traducción, un apodo sarcástico o incluso una corrupción del latín exosus, que significa odiado o despreciado. Otros proponen que se refería a una agilidad inusual, a la embriaguez o incluso a la ausencia de armadura. Según esta interpretación, las sagas habrían inventado la discapacidad siglos después para intensificar el dramatismo. Sin embargo, los estudiosos que discrepan señalan la inquietante especificidad de las descripciones de las sagas. ¿Por qué inventar una debilidad tan extrema si no reflejara una verdad imposible de olvidar? Existe otra posibilidad. Los anales afirman que Ivar murió en Dublín, mientras que las sagas sostienen que pidió ser enterrado en Inglaterra para maldecir a futuros invasores. ¿Pudo su cuerpo haber sido trasladado? ¿O es el enterramiento de Repton el de un lugarteniente de confianza, quizá su hermano Halfdan u otro jarl de alto rango, mientras que el propio Ivar yace perdido en las turberas irlandesas? Puede que nunca sepamos si los huesos de Derbyshire pertenecen al arquitecto del gran ejército pagano, y sin embargo, al estar de pie dentro de esa cripta, rodeado de cráneos destrozados y de la presencia imponente de la tumba 511, el peso del legado de Ivar se siente innegable. Lisiado o gigante, inspiró una lealtad absoluta en cientos de hombres dispuestos a morir y ser enterrados cerca de él. Atrajo la muerte hacia sí, y cuando desapareció, dejó un vacío tras de sí. La mente estratégica detrás de la invasión vikinga se había desvanecido. Con él murió la unidad del gran ejército pagano. Lo que siguió fue la fragmentación, ofreciendo a los anglosajones su primera y frágil esperanza. Esa esperanza sería aprovechada por un príncipe joven y enfermizo que se ocultaba en los pantanos de Somerset, un hombre que se convertiría en el único rey inglés recordado como Coel Grande. Cuando un huracán se disipa, los vientos amainan
pero la tierra queda marcada. Britania se encontraba exactamente en ese estado tras la muerte de Ivar. Durante casi 10 años, había sido la fuerza gravitatoria que mantenía unido al gran ejército pagano, ligando a caudillos vikingos pendencieros en una sola y letal lanza. Una vez que esa gravedad desapareció, la coalición se comportó como lo hacen todas las alianzas sin líder. Se fracturó. El ejército se dividió en dos. Una facción, dirigida por el hermano de Ivar, Halfdan, se desplazó hacia el norte, a Northumbria. Pero no fueron allí para saquear. En un momento que marcó el final de una era, literalmente convirtieron las espadas en arados. La crónica anglosajona registra que Halfdan dividió la tierra de los nortumbrios y sus seguidores comenzaron a cultivar y a sostenerse por sí mismos. Los lobos se convirtieron en colonos, tomaron esposas locales y poco a poco iniciaron la transformación en ingleses. La otra mitad del ejército, sin embargo, no tenía ninguna intención de asentarse. Bajo el liderazgo de un caudillo llamado Guthrum, fijaron su mirada en el último reino anglosajón superviviente, Wessex. Era la ficha final del dominó. Si Wessex caía, Britania estaría perdida. La lengua que hoy hablas podría haber sido danesa. Interponiéndose en el camino de ese futuro, se encontraba un rey joven, frágil y erudito llamado Alfredo. La historia lo conocería como Alfredo el Grande, pero en el año 871 parecía más cercano a Alfredo el Condenado. Había heredado el trono tras la muerte de su hermano, caído combatiendo contra los vikingos. Sus fuerzas estaban exhaustas, su tesoro agotado, y frente a él se alzaba Guthrum, un alumno de Ivar que había aprendido bien sus lecciones. En enero del año 878, Guthrum tomó prestado directamente el manual de Ivar. Lanzó un asalto sorpresa contra la corte de Alfredo en Chippenham durante la festividad de la 12ª noche. Al igual que el ataque de Ivar sobre York en el Día de Todos los Santos, fue un golpe calculado para el momento de máxima vulnerabilidad. Alfredo apenas logró escapar. Huyó hacia los Somerset Levels, un desolado laberinto de marismas y turberas. Durante meses, el rey de Wessex vivió como un fugitivo en su propio reino, oculto entre los juncos y sobreviviendo gracias a la bondad de los campesinos. Según toda lógica, aquello debería haber sido el final. Aquí es donde normalmente se espera que concluya la historia. El rey muere en el pantano y los vikingos prevalecen. Pero algo extraordinario ocurrió en aquella marisma. Alfredo no se limitó a esconderse, reflexionó. Estudió de cerca a su enemigo. Comprendió que la forma anglosajona de hacer la guerra, lenta, reactiva y dependiente de levas locales, estaba obsoleta frente a la velocidad y la violencia de los vikingos. Alfredo comenzó a cambiar. Vio que, para derrotar a los vikingos, tendría que imitarlos en aspectos clave. Construyó una flota, barcos diseñados específicamente para enfrentarse a los drácars vikingos en igualdad de condiciones. Reestructuró el ejército de modo que la mitad de los hombres permaneciera en servicio activo, mientras la otra mitad trabajaba los campos, creando una fuerza permanente capaz de responder de inmediato a las incursiones. Y, lo más importante, empezó a construir burhs, una red de ciudades fortificadas, dispuestas de tal manera que ningún asentamiento de Wessex quedara a más de 20 millas de una fortaleza. Esto pasó a conocerse como el sistema Burgal, una cuadrícula defensiva pensada para anular la mayor fortaleza vikinga, la movilidad. La estrategia de Ivar dependía de la velocidad y de objetivos indefensos. La estrategia de Alfredo garantizaba que tales objetivos dejaran de existir.
En la primavera del año 878, Alfredo emergió de los pantanos, cabalgó hasta la piedra de Egberto y tocó su cuerno. Hombres de Wiltshire, Somerset y Hampshire respondieron a la llamada. Se enfrentaron al ejército de Guthrum en Edington. La batalla de Edington fue un choque salvaje de muros de escudos que se prolongó durante horas. Esta vez, los sajones no se derrumbaron. Mantuvieron su posición. Luego avanzaron. Alfredo derrotó a Guthrum y lo persiguió hasta su fortaleza, sometiendo el asedio hasta que se rindió. Pero Alfredo, un atento estudiante de la historia, sabía que matar a un caudillo vikingo a menudo solo creaba un mártir e invitaba a una venganza renovada desde el otro lado del mar. Así que eligió un camino más inteligente. Lo convirtió. Como parte del acuerdo de paz, Guthrum fue bautizado como cristiano, con el propio Alfredo actuando como padrino. Fue un golpe maestro de teatro político. Al convertir a Guthrum en un rey cristiano, Alfredo lo introdujo en el mundo de la diplomacia. Inglaterra quedó dividida entre ambos. El sur y el oeste quedaron bajo el dominio de Alfredo. El norte y el este, las tierras conquistadas por Ivar, se convirtieron en el Danelaw. El Danelaw era exactamente lo que su nombre indica. Era un estado dentro del estado, donde la ley danesa sustituyó a la ley sajona. El legado de Ivar quedó así fijado en el mapa, y sin embargo, al contener a los vikingos allí, Alfredo preservó la propia idea de Inglaterra. Hay una profunda ironía en Ivar el Deshuesado. El hombre que buscó destruir los reinos ingleses terminó salvándolos. Al aplastar las rivalidades de la heptarquía, al derribar Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, despejó el tablero. Obligó a los supervivientes a unirse tras la última alternativa, Wessex. Ivar fue el fuego que quemó el viejo bosque, permitiendo que creciera un único roble fuerte, Inglaterra. Sin el gran ejército pagano, no habría habido un Alfredo el Grande. Sin el monstruo, no habría nación. Hemos seguido el rastro de sangre de Ivar a través de Inglaterra e Irlanda. Lo hemos visto desmantelar reinos y construir imperios. Pero al llegar al final de este viaje, regresamos a la primera pregunta, la que ha dado forma a su leyenda. ¿Por qué lo llamaban el Deshuesado? Durante siglos, los historiadores descartaron el nombre como un mito. Supusieron que deshuesado era una metáfora de una agilidad serpentina o una referencia cruel a la impotencia sexual, a la falta de un heredero. Algunos lingüistas sostuvieron que se trataba de una mala traducción, derivada del latín exosus, que significa el odiado, malinterpretada como un término nórdico por escribas posteriores. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la medicina propuso una respuesta mucho más convincente. En el año 1949, el doctor Knut Seedorf fue el primero en sugerir seriamente que Ivar Ragnarsson padecía osteogénesis imperfecta. Esta rara condición genética impide que el cuerpo produzca suficiente colágeno, la proteína que da fuerza a los huesos. Las sagas de Ragnar Lodbrok contienen detalles de una precisión sorprendente. Describen a Ivar con cartílago donde debería haber hueso, dejándolo incapaz de caminar. Pero la pista más reveladora se encuentra en el relato de sus ojos. La saga señala que su mirada resultaba profundamente inquietante. En los casos graves de osteogénesis imperfecta, el blanco de los ojos, la esclerótica, suele adquirir un tono azul o gris, porque el tejido es tan fino que deja ver las venas subyacentes. Si Ivar realmente padeció osteogénesis imperfecta de tipo 1 o de tipo 4, entonces su vida no fue solo una historia de conquista, sino un acto extraordinario de supervivencia. En el siglo IX, un niño discapacitado era una carga.
La sociedad vikinga era una meritocracia violenta. Se sobrevivía únicamente mediante la fuerza. Y, aún así, Ivar no solo fue perdonado, sino venerado. Esto desafía la imagen de los vikingos como puramente brutales. Sugiere que podían reconocer el valor más allá de la capacidad física. Vieron una mente poderosa atrapada en un cuerpo dañado y decidieron que esa mente merecía ser conservada. Aún así, existe otra teoría, igual de intrigante. Algunos osteólogos modernos sostienen que Ivar pudo haber padecido en cambio el síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno que afecta al tejido conectivo y provoca una flexibilidad extrema de las articulaciones. Las articulaciones pueden salirse de su sitio y volver a encajarse casi a voluntad. Un guerrero que padeciera el síndrome de Ehlers-Danlos podría haber parecido deshuesado, porque era capaz de retorcer su cuerpo en posiciones antinaturales, quizá liberándose de ataduras o moviéndose con una fluidez inquietante que aterraba a sus enemigos. Pero consideremos la realidad práctica. ¿Cómo dirige un campo de batalla un hombre que no puede caminar? Las sagas nos ofrecen una respuesta, y es una imagen de autoridad absoluta. Dicen que Ivar era llevado al combate sobre un escudo o en un carro especialmente construido. Piensa en el impacto psicológico de eso. En un muro de escudos, donde cada guerrero lucha por mantener el equilibrio, proteger a un líder inmóvil supone una carga táctica enorme. Que los hombres de Ivar lo transportaran directamente al caos de la batalla significaba que le eran absolutamente leales, y además enviaba un mensaje escalofriante al enemigo. Mi ejército es tan poderoso y estoy tan seguro de tu destrucción que ni siquiera necesito ponerme en pie para derrotarte. Ivar funcionaba como el director de una orquesta mortal, marcando el ritmo del combate desde lo alto, detectando debilidades en las formaciones enemigas que los hombres que luchaban a pie no podían ver. Su discapacidad lo obligó a desarrollar una visión de comandante sobre la guerra, siglos antes de que el vuelo hiciera posible esa perspectiva. Entonces, ¿era un lisiado? Según los estándares de su época, sí, pero Ivar redefinió esa limitación. Transformó la inmovilidad en un símbolo de dominio. Los reyes se sientan, los sirvientes permanecen de pie. Ivar fue el rey que nunca se levantó. Ya se tratara de huesos frágiles, de articulaciones hipermóviles o simplemente de un apodo mal traducido, una verdad permanece inalterable. Ivar el deshuesado destrozó el mundo anglosajón sin llegar a apoyar jamás un pie firme sobre él. Demostró que, en el gran juego del poder, el arma más peligrosa no es la hoja que empuñas, sino la crueldad que estás dispuesto a desatar. Al cerrar el expediente de su historia médica, queda una última tarea. Debemos examinar lo que dejó atrás. No los esqueletos, ni los mapas, sino la sombra que aún se extiende hasta el presente, desde los nombres de lugares en Inglaterra hasta los villanos de la televisión moderna. El eco de Ivar sigue resonando. Entonces, ¿cómo deberíamos entender a Ivar el deshuesado? ¿Fue un tirano sádico que torturaba reyes por placer? ¿O fue una mente militar brillante que superó una devastadora condición genética para remodelar la historia europea? Como ocurre tan a menudo, la verdad probablemente existe en algún punto entre los gritos y la estrategia. Ivar nació en una sociedad que no tenía lugar para él. Según las leyes de su propio pueblo, debería haber sido abandonado para morir en la nieve. Pero vivió, y esa supervivencia exigió una personalidad más dura que los huesos que le faltaban. En ese sentido, quizás sea el antihéroe oscuro definitivo. Nos encantan las historias de desvalidos, de personas que surgen de la nada. Ivar nos recuerda que no todo desvalido se convierte en héroe.
Algunos se convierten en villanos y otros en supervivientes que aprenden que, en un mundo brutal, debe ser lo más brutal que exista en él. Hoy, Ivar sigue presente. Lo ves en la serie Vikings, interpretado con una intensidad escalofriante, presentando a una nueva generación el terror del deshuesado. Lo ves en la huella genética de las Islas Británicas, donde la ascendencia escandinava sigue entretejida en las poblaciones del norte. Lo ves en el mapa. La división cultural entre el norte y el sur de Inglaterra, que persiste incluso ahora, se remonta a las líneas que Ivar grabó en la tierra con sus campañas. Obligó a los anglosajones a dejar de luchar entre sí y a unirse, dando origen de manera involuntaria a Inglaterra. Transformó Dublín de un puesto embarrado en un próspero centro internacional. Demostró que la fuerza física se desvanece con el tiempo, pero que el miedo es una moneda que nunca pierde su valor. Al final, el apodo deshuesado es la mayor ironía de todas, porque aunque su esqueleto pudiera ser frágil, Ivar Ragnarsson poseía más entereza que cualquier rey que se enfrentó a él. Fue el lisiado que hizo arrodillarse al mundo. Si has llegado hasta aquí, está claro que te fascinan tanto como a mí los bordes más oscuros de la historia. Asegúrate de estar suscrito y de tener activadas las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje al pasado. Quiero leer tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que el águila de sangre fue real o solo una leyenda? ¿Y a quién deberíamos explorar después? ¿Emperadores romanos dementes o las reinas piratas de la historia? Dímelo abajo. Hasta la próxima. Sigue cuestionando el relato.